yo estoy cultivando soya, pero esa soya no la voy a utilizar para alimentar a las personas, sino que ese terreno lo voy a utilizar como fuente de un biocombustible para producir energía, para poder alimentar un data center gigantesco, para poder que una persona al otro lado del mundo le pregunte acerca de una canción. Tanto así que cada vez el valor de la persona va a estar asociado al valor del dato, a la capacidad que tiene esa persona de generar un dato importante, nuevo. Y la gran mayoría de nosotros no somos de valor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo del Precio de tus Datos, un podcast donde analizamos el valor oculto de nuestra información en la era digital. En el episodio de hoy tenemos una conversación muy especial. Hablaremos sobre la datificación y la economía digital. Para abordar estos temas nos acompaña un experto en la materia, Alejandro Forero, bienvenido. Alejandro es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle, tiene una maestría en electrónica y computadores de la Universidad de los Andes, un MBA de la misma universidad, un máster como Enterprise Architect de Oracle y un máster en Data Science del Georgia Institute of Technology. Alejandro, gracias por acompañarnos. Un placer. Alejandro, empecemos como hablando de la economía digital. ¿Tú cómo crees que ha transformado como las relaciones laborales tradicionales esta nueva economía? Históricamente la relación empleador-empleado era una relación estable en donde el empleado podía tener certezas de ciertas cosas. Entonces, digamos que él sabía que iba a recibir determinada cantidad de dinero al finalizar el mes o cada 15 días. Con la llegada de los computadores y principalmente con la llegada del internet, hubo un desplazamiento en la forma en cómo se entrega un producto o se entrega un servicio. Hoy en día, una persona no necesariamente tiene que tener una relación laboral directa con su empleador. Por ejemplo, unas plataformas de idiomas. Yo hace algunos años estuve tomando unas clases de inglés y mi profesora le pagaban por hora. Y ella tenía que estar todo el día frente a su computador pendiente de si llegaban o no llegaban sus alumnos. Y ella no sabía cuánto le iba a llegar a final de mes. Entonces sí es una forma de empleo mucho más precaria y el empleado es más vulnerable frente a la dinámica que puede imponer la economía digital. Pero entonces estamos hablando de una precariedad laboral dentro de estas nuevas relaciones en el trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Y aquí es muy conocido lo que sucede, por ejemplo, con Uber, con Cabify, con Rappi. Son personas que no son empleados, que no tienen una relación laboral directa y hay una especie de vacío jurídico. Hasta cierto punto se le están vulnerando ciertos derechos como empleado, y lo que han hecho las empresas es tratar de hacerle el quiebre a esos vacíos jurídicos para poder, digamos que, establecer esa relación con el supuesto empleado, pero no tiene derechos, no tiene cesantías, no tiene pago de seguridad social, no tiene ningún tipo de prestaciones. Si le pasa algo a una persona que va en una bicicleta, un Rappi, lo coge un carro, obviamente Rappi no va a responder por esa persona. Y eso también afecta mucho como a nuestra generación, ¿no crees? Como nosotros nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a que los trabajos sean remotos o que los trabajos sean como freelance. Entonces, pues hasta qué punto cuando uno quiere, por ejemplo, no sé, llegar a tener un apartamento, a comprar una casa, pues ya es mucho más difícil porque no tiene justamente como esas cosas estables que antes estaban en los trabajos. En cambio ya es como mucho más flexible. ¿Tú crees que eso sea un avance o más bien nos puede afectar más a largo plazo? La generación de ustedes es interesante porque
eh, casi que se podría decir que es un falso dilema, en donde se le presentan a las generaciones una idea de que es más chévere porque pueden ser nómadas digitales, y entonces eso es súper cool. Yo puedo trabajar en cualquier parte y hacer lo que quiera, y puedo estar en una playa, y eso, qué pena la expresión, no sé si lo puedo decir aquí, eso es paja. Si uno ve la capacidad adquisitiva de las generaciones actuales, si bien es mucho mayor que, digamos que las personas en los 50 y los 60, por otro lado, están en una precariedad en cuanto a sus posibilidades de bienestar. Entonces, es mucho más difícil que una persona de sus 25, trabajando como nómada digital, pueda adquirir, por ejemplo, un apartamento, un carro, tener hijos. Entonces, se le ha vendido esa idea de que es chévere, que es bacano, es una ventaja para estas nuevas generaciones, y posiblemente no sea del todo cierto. A mí me encantaría hablar sobre justamente eso que hay detrás, o por lo menos de lo que tú sabes, que hay detrás de esa como datificación, como que podemos encontrar justamente con lo que tú decías de lo que hay probablemente miles de personas, quizá millones de personas trabajando detrás de, no sé, de ChatGPT o de DeepSeek, que pasan por ese proceso. ¿Qué tanto impacta la datificación ahí? ¿Tú crees que como todos ellos trabajan en algo relacionado con la datificación? Primero aclarar el concepto. La datificación es el tratar de extraer una medida de casi cualquier cosa, un dato de casi cualquier cosa. Okay. Entonces puede ser un dato de una relación humana, puede ser un dato de una emoción humana, puede ser un dato de imágenes, puede ser un dato económico, pero digamos que hay cosas en las que todavía tecnológicamente no podemos extraer el dato, sino que el ser humano tiene que generar el dato, interpretarlo, que está asociado a la pregunta que me estás diciendo. Claro, estas personas son usadas para poder cuantificar y medir y etiquetar, esa es la palabra, miles de cosas, y con esas miles de cosas o millones de cosas alimentar ciertos modelos de las empresas de tecnología. Con esos modelos se hace machine learning y se hace inteligencia artificial. Y hablando pues de un poco esta datificación que tú dices, incluso estos roles humanos ya incluidos como dentro de la inteligencia artificial que están allí, ¿qué pasa o qué sabes también sobre las infraestructuras físicas de la datificación? O sea, ¿cómo el proceso de la datificación también es un proceso físico y cómo funciona como a nivel mundial? A ver, los modelos de inteligencia artificial generativa es un concepto muy viejo, y lo que trata es de replicar el esquema de pensamiento humano, o la forma en cómo el humano podría llegar a actuar. Desde el 2017 se genera, digamos que una nueva vertiente de lo que nosotros llamamos desde el 50 inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, con un paper que se escribe en Google que se llama Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. Y ese paper lo que dice es que si uno tiene una gran cantidad de datos, muchísimos datos, gran cantidad, no estoy hablando de millones, ni siquiera de miles de millones, sino de casi trillones de datos en todas sus formas, y tratando de generar un espacio, es un espacio n-dimensional, en donde cada grupo de datos se le asigna un concepto. Uno puede empezar a predecir la siguiente palabra o el siguiente píxel de forma muy efectiva. Así es como funcionan
los modelos de lenguaje modernos, que es en lo que se basa ChatGPT, Gemini, Cloud, todos estos modelos de inteligencia artificial actuales. Para poder tener y procesar todos estos datos se necesitan enormes cantidades de energía. Son gigantescas. Casi que podría decirse que es la energía de un país en desarrollo completo, un data center lo puede llegar a utilizar. Para que se den una idea, un data center casi que consumen la mitad de energía de lo que produce todo Colombia, para que se den una idea. Esto tiene un impacto grande a nivel no solo energético, no solo medioambiental, sino social. ¿Por qué? La energía es normalmente un mecanismo de desarrollo de un país. Entonces, entre más energía se produzca y más energía consuma un país, posiblemente mayor cantidad de servicios y productos está generando de valor que puede vender. Si toda esta energía se encausa específicamente a soportar sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿qué pasa, digamos que con la energía del resto del país? O el costo eléctrico del kilowatt hora posiblemente suba. Cosas como por ejemplo los biocombustibles. Se necesita gran cantidad de terreno para poder cosecharlo y generar un combustible de materia orgánica. Y con esa materia orgánica posiblemente uno pudo haber alimentado a personas. Digamos que yo estoy cultivando soya, pero esa soya no la voy a utilizar para alimentar a las personas, sino que ese terreno lo voy a utilizar como fuente de un biocombustible para producir energía, para poder alimentar un data center gigantesco, para poder que una persona al otro lado del mundo le pregunte acerca de una canción. ¿Sí me hagan? Complejo, y es ahí donde viene pues la cuestión también ambiental, ¿no? En un mundo que cada vez parece más apocalíptico en el tema ambiental, y es justamente... Sí, y digamos, por ejemplo, a mí pues me da mucha curiosidad es cómo las empresas se salen con la suya, o sea, como saben que están consumiendo, o sea, toda la cantidad de energía que consumen y probablemente pues pagan para, no sé, las huellas estas de carbono, como para contrarrestar el impacto que tiene ambiental. Como también creo que del lado nuestro, ¿no? Como el desconocimiento quizás o el poco interés por lo que pasa detrás de algo que diría yo cotidianamente estamos muy cercanos a el uso de estas herramientas, de todo esto, pero desconocemos a profundidad quizás todo lo que pasa, tú dices, y decías, para que al otro lado del mundo le pregunten acerca de una canción, o sea, y todo lo que pasa, ¿no? Y quizás justamente también es como el propósito del podcast, concientizar un poco a través de esas conversaciones y esto, sobre esto que pasa detrás de estos procesos que creemos son muy sencillos, pues frente a nuestra pantalla. Tanto así que cada vez el valor de la persona va a estar asociado al valor del dato, a la capacidad que tiene esa persona de generar un dato importante, nuevo. Y la gran mayoría de nosotros no somos de valor. Generamos datos de muy poco valor. Y más adelante, cuando ya los modelos de inteligencia artificial generativa estén bien entrenados y haya algo que se llama AGI, inteligencia artificial general, posiblemente ya no necesiten más estos datos de personas del común, sino datos de conocimiento de borde, la punta del conocimiento, y el resto de las personas, ¿qué va a pasar con ellas? El CEO de OpenAI, que se llama Sam Altman, propone desde el momento en que nació ChatGPT en el 2022, algo que se llama Universal Basic Income, venga, démosle plata a todo el mundo, a todas las personas deberían tener un salario, todas, sin importar si trabajan o no,
porque muy posiblemente la mayoría de las personas no van a estar trabajando. Mediados del siglo XX, cuando se produjo la primera revolución industrial, la revolución industrial duró más o menos unos 60, 70 años decantándose, y las generaciones tuvieron tiempo suficiente para adaptarse, cosa que no está ocurriendo hoy en día. O sea, esta revolución, que es una revolución industrial y posiblemente la última que tengamos, no da tiempo para que las personas se vayan a adaptar, y posiblemente va a haber una gran cantidad de personas desempleadas a futuro. La profesión de ustedes. Si yo pongo una inteligencia artificial en 10 años que simule en tiempo real la cara de una persona, la voz de una persona, y haga investigación de los datos en general, yo podría hasta cierto punto simular esta entrevista. Asimismo, muchas profesiones van a quedar. Genera una desigualdad gigantesca, no solo ricos y pobres, sino personas o empresas que tienen el poder para proveer estos servicios, y la gran masa gigantesca de las personas que no, y de países que no. ¿Qué va a pasar con todas estas miles de millones de personas que básicamente no tienen nada que hacer? No hay forma en que ellas le produzcan un valor a la sociedad. Eso a nivel medioambiental, ¿cómo va a impactar? ¿Cómo va a ser su mecanismo de consumo? ¿Cómo se van a desplazar? ¿Se van a tratar de concentrar todas esas millones de personas en los pocos países que proveen estos productos y servicios? No sé. Entonces el impacto es mucho más grande que simplemente un tema de carbonización y de gases de efecto invernadero, etc. Yo tengo una pregunta adicional que creo que no estaba en nuestro guión, pero ahorita lo que decía sobre inteligencia artificial, sobre que probablemente en 10 años se pueda recrear, o sea, pueda crear una inteligencia artificial que pues haga esta misma entrevista. ¿Tú crees que en un futuro, ya sean 5, 10, 20 años, sea posible como replicar? Porque digamos, claramente puede ser mucho más formal la inteligencia artificial y más certeza como en las preguntas que te puede decir, pero no va a tener las mismas reacciones o la conciencia que nosotros tenemos. ¿Crees que en 20 años, teniendo en cuenta como las millones de personas que están trabajando en eso, se pueda crear una inteligencia artificial que como que tenga esa conciencia y esa sensibilidad que nosotros como entrevistadores tenemos? Hay una una métrica que se utiliza en este momento, que es la ARI, para ver la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa hoy en día para simular el pensamiento, el comportamiento humano. En este momento, el modelo, por ejemplo, O3 de ChatGPT te reproduce matemática hasta nivel de postdoctorado. Echa código o programa mejor que cualquier programador que yo conozco de lejos. Pero hay cosas en donde todavía hay un campo para crecer. Pero esa brecha se está cortando muy rápidamente. Eso significa que si bien la inteligencia artificial general, ojo, no generativa, general, podría llegar a simular o a replicar cualquier tipo de emoción humana, eso no significa que sea consciente. Eso no significa que piense como un ser humano y sea consciente como un ser humano y sienta como un ser humano. Pero sí es capaz de simular qué. Y si es capaz de leer tu rostro y saber si estás nerviosa, si estás alegre, y tener unas respuestas que otro ser humano sí tendría frente a eso. Entonces, el punto no es si va a sentir o ser consciente, el punto es si va a ser capaz de replicar. Y desde donde yo lo veo, desde el punto de vista mío, sí va a ser capaz. Bueno, creo que alrededor de la conversación también surgen cuestiones para reflexionar, como interesantes para que también como espectadores podamos preguntarnos, cuestionarnos más, incluso indagar más sobre esto, porque es justamente el objetivo de este espacio. Esperamos que estas cuestiones pues hayan quedado en cada espectador para poder seguir indagando. Alejandro, muchas gracias, por el espacio, por compartir este conocimiento que tienes y abrir este espacio de reflexión. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Recuerden que cada clic tiene un costo
Y este fue el podcast El precio de tus datos.